Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Aclaración, este video no tiene derechos de autor. Es un video reacción, que no genera ganancia porque el canal Camino hacia la Verdad no está monetizado. Si gustas hacer una donación por transferencia, lo puedes hacer al número 10 43 38 27 49 5 o por clave interbancaria al número 13 73 20 10 43 38 27 49 50 a Bancoppel, a nombre de Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Gracias por tu ayuda y tu donación. Bendiciones. Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Una vez más, amados hermanos, vamos a exponer lo que dijo el señor Isa Fuentes acerca del debate bautismo trinitario versus bautismo unicitario. Ángel García versus Isa Fuentes. En primera, Isa Fuentes en este debate se presenta como unicitario, pero él es un seguidor de William Branham, es un brahamita, ¿sí? Es de los que creen que Jesucristo, cuando fue bautizado, fue Dios, ¿sí? Y hay varias cosas de las cuales se ha estado exponiendo al señor Isa Fuentes. Ahora, el tema es sobre el bautizo. En verdad, cualquier unicitario no puede demostrar que el ministro o pastor invoque el nombre de Jesús sobre el que se va o está bautizando. No lo hay. No lo hay. Y no lo puede comprobar. Ahora, nosotros tenemos en la palabra del Señor, si tenemos un testimonio apostólico de cómo Pablo fue bautizado. La pregunta es para Isa Fuentes y para todo unicitario. Mi pregunta es: ¿Saulo de Tarso o Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? Nosotros, como trinitarios, somos bautizados en el nombre de Jesús cuando invocamos su nombre, ¿sí? Antes de ser bautizados o sumergidos en el agua, ¿sí? Invocamos el nombre de Jesús. Hay unos que dicen me bautizo en el nombre de Jesús, otros Señor Jesús, creo en ti, y son bautizados. Entonces, dentro del testimonio apostólico, Pablo, antes de ser bautizado por Ananías, porque a eso fue Ananías, invocó el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, como está escrito en Hechos 2:38, ¿sí? Pablo se arrepintió, fue lleno del Espíritu Santo antes de ser bautizado, antes de ser sumergido, fue sano en el nombre de Jesús porque Ananías le oró, y Pablo, antes de ser bautizado por Ananías, invocó el nombre de Jesús, y ante esa invocación y ante ese testimonio apostólico, Pablo es bautizado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, como nosotros somos trinitarios, el creyente, el creyente se bautiza invocando el nombre de Jesús. Ahora, en este debate hubo una cosa que me llama la atención, ¿sí?
que dice Isa Fuentes que la invocación del nombre de Romanos 10 es una oración, ¿sí? Es una oración. ¿Por qué dice eso si él no cree eso? Él es brahmita, él es unicitario. Él se del agua como... Y los unicitarios no hacen oración de fe. Los unicitarios no hacen oración de fe, ¿por qué? Porque ellos en cada culto que predican, luego los sumergen al agua, luego los bautizan. No hacen oración de fe. Isa Fuentes no cree en esa oración de fe, como nosotros, como personas evangélicas, ¿sí? Hacemos esa oración de fe. Por ejemplo, en mi conversión, llegué yo a los pies del Señor, ¿sí? Y le dije, Señor Jesús, cámbiame, tómame, transfórmame, Señor Jesús. ¿Sí? Esa es una oración de fe. El Señor me escuchó, me transformó, me sacó de donde estaba, ¿sí? Fui discipulado y fui bautizado. Amén. Gloria sea al Señor. Pero Isa Fuentes, o la mayoría de unicitarios, no creen en esa oración de fe. Por eso le digo que dentro de las redes sociales, ¿qué tipo de apologitas son? Porque defienden algo que no creen. Ellos están defendiendo una doctrina de la cual no cree. Él no cree en esa oración de fe, ¿sí? Él no cree, él no llama, ¿sí?, a los hermanos a reunirse, a que se arrepientan y que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que sean discípulos y enseguida sean bautizados. No lo cree. No lo cree, y en ese debate él lo afirmó. La pregunta para Isa Fuentes y para todo unicitario: ¿Pablo se bautizó en el nombre de Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Sencillo, fácil, fácil, ¿sí? Porque la escritura está escrita completamente. Ahora, otra de las cosas que más me llamó la atención, que dice Isa Fuentes, le mostré escritura. Entonces, su adversario, el pastor y el hermano pastor Ángel García, ¿qué citó? ¿Qué fue lo que él citó? Si Isa Fuentes citó escritura, entonces el hermano pastor Ángel García, ¿qué citó? ¿Qué citó? ¿Acaso no le citó escritura también? El bautismo unicitario no pueden demostrarlo, y para demostrar el bautismo unicitario tienen que negar el testimonio apostólico de Pablo de cómo fue su conversión y de cómo fue bautizado. Lo llevaban detenido, lo estaban golpeando, lo estaban azotando, y él pidió hablar al pueblo judío y les habló en lengua hebrea y le pusieron atención porque él también sabía griego, y él les habló en lengua hebrea y les dio su testimonio, lo que le aconteció, ¿sí?, al ir o perseguir a la iglesia, su transformación, que el Señor Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él al pueblo judío le está dando y le está testificando
el por qué su cambio. Amén. Ante este testimonio apostólico, es un testimonio tremendo porque Pablo está narrando y el escritor está apuntando o escribiendo lo que Pablo está narrando, ¿sí? Ante su conversión. Por eso el testimonio es poderoso. Es un testimonio apostólico único que tenemos de cómo Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesús antes de ser sumergido. Antes de ser sumergido, al menos de que los unicitarios o Isafuentes niegue esta gran verdad de que Pablo no fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ananías no invocó sobre Pablo el nombre de Jesús, no lo invocó. Algunos unicitarios se atreven a decir que Pablo se autobautizó. Y eso lo vemos con los unicitarios de la luz del mundo. ¿Por qué? Porque su apóstol e iniciador de su iglesia, Eusebio Joaquín Flores, ¿sí?, se autobautizó. ¿Sí? Él se autobautizó. Otros unicitarios dicen que Pablo sí invocó el nombre de Jesús, pero que Ananías lo bautizó pronunciando: te bautizo en el nombre de Jesús. Pero el texto no lo prueba. No lo prueba. Entonces mi pregunta es: ¿Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús, sí o no? Vamos a escuchar lo que dice Isafuentes en su primera exponencia. Compañía interpretó las palabras de Jesús en Mateo 28:19. Porque si tú lees Hechos capítulo 10 te vas a dar cuenta que Pedro está hablando de la gran comisión. Habla de cómo Jesús, después de haber muerto, resucitó y se les apareció a los apóstoles y a muchas personas más, ¿no? Y luego después de esto dice que Jesús les ordenó que predicaran al pueblo. Esa es la gran comisión. Y luego al final dice: de este dan testimonio todos los profetas. Hechos 10, 42, 43 es lo que estoy citando, que todos los que en él creyeren, hablando de Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Bien, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Dónde, Isafuentes, dónde reciben ese perdón de pecados por su nombre? ¿Dónde? ¿Dónde Pablo recibió el perdón de sus pecados? ¿Dónde? ¿Dónde lo recibió? ¿Y cómo fue que lo recibió? Invocando el nombre de Jesús antes de ser bautizado. En el bautismo se recibe el perdón de pecados, ¿sí?, y se confiesa para salvación, porque todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Y eso lo tenemos en el bautismo. Él está escrito. Usted no puede ir en contra del testimonio apostólico, que es contundente, el testimonio de Pablo. Amén. Vamos a leer el texto que dice Isafuentes. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ese perdón de pecados por su nombre es cuando usted invoca el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Y es en el bautismo, porque en el bautismo dice que es el perdón de pecados. Usted tiene que recibir el perdón de pecados ante la invocación del nombre de Jesús. No que otra persona le diga yo te bautizo en el nombre de Jesús. Eso no lo dice la Escritura. ¿Sí? Eso no lo dice la Escritura. Y luego dice, y este perdón de pecados, ¿sí? Y este perdón de pecados es en el bautizo, como está escrito, el invocar el nombre de Jesús es bautizarse en el nombre de Jesús, así como Pablo fue bautizado. Y sigue mi pregunta. Pregunto, ¿Pablo se bautizó en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? El creyente es el que invoca el nombre de Jesús. Eso es innegable. Amén. Gloria sea al Señor. Una pregunta más que yo haría a Isa Fuentes y al mundo unicitario. ¿En dónde se efectúa el perdón de pecados según Hechos 2:38? ¿En dónde se efectúa el perdón de pecados según Hechos 2:38? ¿Y cómo se efectúa? ¿Invocando el nombre de Jesús o que otra persona invoque el nombre de Jesús sobre el que se arrepiente? Vamos a seguir escuchando a Isa Fuentes. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesucristo. En ningún momento Pedro dice que tenemos que que vamos a recibir perdón, el perdón de los pecados por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo que ese perdón de pecados... Pero nadie lo enseña, Isa Fuentes. Nadie le enseña eso como para que usted lo diga. Lo que pasa es que usted dice eso porque usted no puede demostrar el bautismo que usted efectúa o de la manera que usted ha sido bautizado. No lo puede demostrar. No puede demostrarlo. Por eso apela a la injuria. ¿Sí? Vamos a seguir escuchando. Pecados viene por el nombre de Jesucristo. Y acto seguido, después de interpretar las palabras de Jesús en Mateo 28:19 o en la gran comisión, ordena que Cornelio y todos los que estaban reunidos con él fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús o Jesucristo, según la versión y según también el texto en cuestión. Sí, ordena, sí es cierto. Cuando estuvo en la visión que mandó a traer a Pedro, Cornelio, un hombre piadoso, religioso, creyente en el Padre, y le dijo el ángel, sí, que llamara a Pedro porque él le tenía que decir cosas, sí. Cuando fue Pedro ante Cornelio, recibió el don del Espíritu Santo siendo bautizado con el Espíritu Santo antes de ser sumergido en agua. Pero ninguno
ningún creyente recibió un bautismo diferente al testimonio apostólico de Pablo. Ninguno. Al menos de que usted me diga que los creyentes se bautizaron muy pero muy diferente a como fue bautizado el apóstol Pablo. No tiene usted manera de demostrar su bautismo, no puede, porque está el testimonio poderoso de cómo Pablo fue bautizado. Y usted tiene que decir que el apóstol Pablo fue bautizado de una manera diferente a como mandó Pablo, a como mandó Pedro a bautizar a Cornelio, a como Felipe bautizó al eunuco, sí, aunque le dijo el hermano Ángel que ese texto no estaba, sí, a como todos fueron bautizados cuando recibieron el evangelio por parte de los apóstoles y creyeron en el nombre de Jesús. Como está escrito en Juan 3:16, todo aquel que no crea en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Sencillo. Sencillo, dígame usted, Cornelio fue bautizado igual como fue bautizado el apóstol Pablo, ¿sí o no? Y para todo unicitario también, ¿eh? No nomás es por esas fuentes. Dígame, ¿dónde se recibe o en qué momento se recibe el perdón de pecados según Hechos 2:38? Pablo, ¿cómo recibió el perdón de pecados o cómo lavó sus pecados? ¿En qué momento Pablo lavó sus pecados? ¿Sí? Tercero, Cornelio y todos los registrados que fueron bautizados en el nombre de Jesús fueron bautizados diferente a como está el testimonio apostólico de Pablo de cómo fue bautizado, ¿sí o no? ¿Sí? Porque la palabra de Dios es contundente. Dice que solamente hay un bautismo, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir escuchando a Isa Fuentes. Ante este hecho, ante esta interpretación de Pedro y esta orden de Pedro de bautizar en el nombre de Jesucristo, solamente tenemos tres opciones para negar esta verdad bíblica o poner alguna justificación o algún pretexto. Primera opción, Mateo 28:19 está adulterado. Estoy preguntando, no estoy afirmando. Bien, fíjese bien lo que dice. Dice Mateo 28:19 está adulterado. O sea, está preguntando, mas no está afirmando. Pero en la disertación que da, él afirma que está adulterado y que fue cambiado. Pero no muestra fuentes. No muestra fuentes ahora. Hay otra cosa. De que Mateo 28:19 aparece en los interlineales griegos. En las copias griegas aparece. En el Al-Nestlé, en el bizantino y en diferentes más aparece Mateo 28:19 en el griego. ¿Será capaz Isa Fuentes de decir que aún en las copias griegas están los textos adulterados? ¿Será capaz de decir? Para negar el texto de Mateo 28:19. ¿Sí? Y saca comentarios de las Biblias que fue cambiado. Hay por ejemplo, hay estudios donde parte de esas cosas son falsas, las han
Las han refutado. Yo en eso no me voy a meter ahorita. ¿Sí? La pregunta de Mateo 28:19 es si está adulterado. No, no está adulterado. Es legítimo. Es legítimo y está en el texto de Alan Stle 27 y en el bizantino. ¿Sí? Vamos a escuchar lo que dice Isa Fuentes. Esa sería la primera opción. Mateo 28:19 está adulterado y realmente en el texto original decía, bautízalos en mi nombre. ¿En cuál texto original? Una cosa es mostrarlo y otra cosa es especulación. Es especular. Él no lo muestra. Nomás lo dice, pero no lo muestra. Vamos a ver, vamos a continuar. Y eso explicaría por qué Pedro pues no ordenó bautizar en los títulos de la Trinidad. Segunda teoría. Pedro y el resto de los apóstoles desobedecieron a Jesucristo y no les importó que Jesucristo, nuestro Señor, dijera que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo sin importarles la orden del Señor. Y por último, los apóstoles ¿acaso entendieron que el nombre que Jesús pidió en Mateo 28:19 era su propio nombre? Bien, vamos a ver qué es lo que dice Isa Fuentes. Isa Fuentes, el que cree e invoca el nombre de Jesús, está invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a la invocación de Jesús, ¿sí?, es el nombre de Yahweh o Yahová. ¿Sí? Es el nombre de Yahová. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, Isaías y Josué tienen el nombre de Yahoshua, de Jesús. ¿Sí? Josué, ¿sí?, el hijo de Nun, se le cambió el nombre y se le puso Yahoshua, Jesús, que transliterado es Jesús. Y etimológicamente es Yahweh salva o salvación de Yahweh. Isaías también significa lo mismo, Yahweh salva. ¿Sí? Por eso cuando usted invoca el nombre de Jesús, está invocando el nombre del Señor, como está escrito en Romanos capítulo 10, que si confesaras con tu boca que el Padre levantó a Jesucristo, ¿sí?, serás salvo. Porque con la boca se invoca para salvación y para perdón de pecados. ¿Sí? ¿Y en qué momento se invoca para salvación y perdón de pecados? ¿Sí? No es como usted dice, ay, es que es una oración. ¿Sí? No. No es una oración. ¿Sí? En el bautismo se recibe ante la invocación del nombre de Jesús la salvación y el perdón de pecados. Por eso dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Gloria sea al Señor. Y en otro texto está que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Qué nombre tiene usted que invocar para salvación? ¿Qué es el nombre del Señor? Pues Jesús, Yahoshua. Jesús. Tiene que invocar el nombre. Y en el nombre está el nombre del Padre. Yahová o Yud Het Vahei.
¿sí? Por eso tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo unidos bajo un mismo nombre, el de Jehová. ¿Ve? Por eso, cuando usted invoca el nombre de Jesús para salvación y perdón de pecados y es sumergido a las aguas, siendo bautizado, usted ante esa invocación es bautizado en el nombre de Jesús. Es bautizado en el nombre de Jesús. Usted no puede decir que yo, como una persona que soy de la doctrina de la Trinidad, usted no puede decirme a mí que yo no soy bautizado en el nombre de Jesús, porque usted no me lo puede demostrar. Mas sin embargo, yo se lo estoy demostrando. ¿Cuál es el bautismo realmente? ¿Sí? Donde se efectúa la salvación y el perdón de pecados. Ante la invocación del nombre de Jesús, así como lo hizo Pablo, ¿sí? Que invocó el nombre de Jesús, fue salvo y fue lavado sus pecados. Y fue sumergido por Ananías. Eso es tremendo lo que estamos escuchando con Isaac Fuentes. Vamos a escucharlo nuevamente. Sigamos con atención. Y no 3 títulos que no son nombres, sino títulos. Tercero, el Señor Jesucristo había ordenado antes de la Gran Comisión que todo lo que hiciéramos, fuera una oración o cualquier cosa, la hiciéramos en su santo nombre. Claro, claro. ¿Usted cómo inició el debate, Isa Fuentes? ¿Cómo inició el debate? No dijo, vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es hacerlo, ¿sí? En el nombre de Jesús. Usted invocó, antes de dar inicio en el debate, usted invocó el nombre de Jesús, ¿sí? Para sanar, para pedir sanación por un enfermo, usted ora e invoca el nombre del Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea sano, o esté sano. Tú lo invocas. No estás tú orando y otra persona invoca el nombre sobre el enfermo. Claro que no. Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré. ¿Por qué? Porque cuando somos reunidos y hablamos la palabra del Señor, decimos, en el nombre de Jesús vamos a dar lectura a su santa palabra. Y somos reunidos en el nombre de Jesús. Todo lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Y para el bautizo lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Yo me bautizo en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesús. Yo me bautizo en el nombre de Jesús. Yo puedo especular, cuando Pablo invocó el nombre de Jesús, no dijo Jesús o Señor Jesús, no. Puedo decir que él dijo, me bautizo en el nombre de Jesús. Y cuando él dijo, me bautizo en el nombre de Jesús, fue salvo y sus pecados fueron perdonados. Amén. Usted no puede demostrarme bíblicamente que un apóstol, un ministro, invoque el nombre de Jesús sobre el creyente. Está el mandato. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sé sano. Nos reunimos en el nombre de Jesús. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. ¿Sí? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo.
¿sí? Pero uno es el que invoca el nombre de Jesús. O usted está reunido en el nombre de Jesús, ¿sí? Invocando o permitiendo que otra persona invoque el nombre de Jesús. ¿Acaso usted no piensa, nos reunimos en el nombre de Jesús? No oye al que ora, soy sano en el nombre de Jesús. Vamos a orar por usted, hermano. Sea sano en el nombre de Jesús. Y uno dice, soy sano en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ese es realmente cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús. Esa es la invocación de uno. Por eso dice, todo aquel que invocara el nombre de Jesús será salvo. ¿Sí? Bien, dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el testimonio apostólico, Pablo invoca el nombre de Jesús para lavar sus pecados. Eso es innegable. Eso es innegable. Cuando Pablo va a ser bautizado, él pudo haber dicho, me bautizo en el nombre de Jesús. Y fue salvo y sus pecados fueron lavados. Porque si no fue así, dígame usted de qué otra manera pudo invocar el nombre de Jesús antes de ser sumergido, antes de ser bautizado. ¿Sí? Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos 22:16 es la narración del testimonio apostólico de Pablo. Es la narración del testimonio apostólico de Pablo. Es un suceso que está narrando Pablo de cómo él lo vivió y lo está manifestando y estaba quedando plasmado en la escritura. Es un testimonio contundente, un testimonio apostólico de cómo Pablo fue, ¿sí?, bautizado y cómo fueron lavados sus pecados. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El perdón de pecados se recibe en el bautismo, como está escrito Hechos 2:38, Hechos 22:16, amén. Romanos capítulo 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? El perdón de pecados se recibe en el bautismo. Está escrito, usted no puede ir en contra de la escritura. Ahora, afirma que Mateo 28:19 fue adulterado y dice que fue cambiado en el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue en el año 325. Y luego dice que fue en el segundo siglo. O sea, 125 años antes del concilio de Nicea. Entonces este varón, Isa Fuentes, tiene una contradicción en una sola premisa. Por lo tanto, su premisa es falsa. Su premisa es falsa, ¿sí? Y luego dice que fue en el segundo siglo, o sea, 125 años antes. Por lo tanto, su premisa es falsa por su contradicción. O fue en el año 325 o fue en el año 200, que es el segundo siglo. Fue 125 años antes. Defínase cuándo fue cambiado. Por lo tanto, su premisa, por la contradicción, su premisa es falsa.
¿sí? Vamos a seguir escuchando lo que dice Isa Fuentes. Mateo 18:19. Otra vez yo os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Juan 14:13. Y todo, repito, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Número 4. Las Escrituras ordenan hacer todo, repito, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Afirmar que el acto del bautismo está excluido de este mandamiento sería una contradicción. Bien, pero nadie afirma que está excluido. Nadie afirma. Nadie afirma eso. ¿Por qué? Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Son sanos en el nombre de Jesús. Nos reunimos en el nombre de Jesús. Me bautizo en el nombre de Jesús, invocando su nombre para salvación y perdón de pecados. Todo es bajo el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, onoma. Todo. Nosotros nos reunimos en el nombre de Jesús. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. ¿Usted cómo inició ese debate? ¿No lo inició diciendo en el nombre de Jesús? ¿No lo inició? Usted mismo lo dijo. Entonces, si yo digo me bautizo en el nombre de Jesús, es porque invoco o fue invocado el nombre de Jesús antes de que yo me bautizara, así como Pablo lo invocó. Y la pregunta sigue vigente. Pablo, al haber invocado el nombre de Jesús, ¿fue bautizado en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sigamos adelante. Estaríamos afirmando que la Biblia se contradice. Colosenses 3:17. ¿Dónde? ¿Dónde la persona trinitaria se afirma? ¿O dónde afirma usted que hay contradicciones? Una cosa es decirlo y otra cosa es comprobarlo. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, repito, todo, en el nombre del Señor Jesús. Claro, todo se hace. Yo oro en el nombre de Jesús. Me reúno en el nombre de Jesús. Me bauticé en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema del cual usted está diciendo que todo se tiene que hacer en el nombre de Jesús? Si Pablo invocó el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, ¿sí? Y ese bautizo de Pablo fue en el nombre de Jesús, ¿por qué el mío, cuando yo invoqué el nombre de Jesús y fui bautizado, no es igual al del Pablo, el del nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que usted y todo universitario no venga a decir que nosotros tenemos un bautismo diferente al de la Biblia y que no. Usted es el que tiene que demostrar que todos los bautizados de Hechos de los Apóstoles en adelante, ¿sí?, tuvieron un bautizo diferente al bautismo, ¿sí?, del testimonio apostólico que narra Pablo y de cómo fue su conversión. Pregunto, todos los bautismos señalados en la palabra de Dios, ¿sí?, después de la resurrección, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, todos los bautismos señalados son bautismos o fue un bautismo diferente
al que Pablo recibió, al cual narra en su testimonio Pablo de qué manera fue bautizado y de qué manera Ananías oró por él y fue lleno del Espíritu Santo, y después fue bautizado como dice su testimonio, o es el mismo y único bautismo realizado en la Biblia, o hay dos bautismos diferentes: el bautismo de los creyentes y el bautismo apostólico. ¿Son dos bautismos diferentes o es uno y el mismo, Isa Fuentes? ¿Es uno y el mismo o son dos bautismos diferentes? El testimonio apostólico de cómo Pablo fue bautizado es contundente porque nos muestra cómo Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Cuando Pablo invocó el nombre de Jesús, invocó su nombre. Al menos de que Isa Fuentes me diga que Pablo no fue bautizado en el nombre de Jesús, ante la invocación del nombre de Jesús. Vamos a seguir escuchando. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Yo pregunto, ¿acaso el bautismo está excluido de este mandamiento? ¿Cuánto tiempo me queda? Disculpe, pastor. No, porque nadie lo excluye. Nadie lo excluye. ¿Quién dice no te debes de bautizar? ¿Quién dice eso? Usted tiene una carga contundente de demostrar la manera en que usted fue bautizado, pero no lo puede demostrar y no lo podrá demostrar. Miguel. Entonces le rogaron que se quedase. Bien, aquí se acabó el tiempo cuando le pide al pastor Miguel Sanders, le pide tiempo, se acabó. Yo lo retrocedí para que vean lo que va a decir acerca de Pablo, si no me equivoco, escúchenlo con atención. Por algunos días. Hechos 22:16, que esta es la escritura que vamos a debatir más adelante. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Claramente haciendo alusión al nombre del Señor Jesucristo, ya que el contexto hace claro de que el sujeto del predicado o de quien estaban hablando, vaya, pues era Jesucristo, no era otra persona. Bien, esto es una declaración de Isa Fuentes contundente, porque en el contexto se habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo invocó el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, lavar sus pecados. Y ante esa invocación de Pablo, cuando él invoca el nombre del Señor Jesús, lo invoca para su salvación y lo invoca para el perdón de sus pecados. Y eso ocurre en el bautismo. Aunque después Isa Fuentes diga que es una oración de fe, aunque todos los universitarios y aún los brahamitas no creen en esa oración de fe. Yo no sé por qué Isa Fuentes apeló a la oración de fe si ellos no creen eso. ¿Por qué? Porque ellos le dicen al evangélico, levanta manita, usted levanta la manita, hace la oración de fe, creo en el Señor Jesucristo, invoco su nombre y será salvo. Eso nos dicen a nosotros los evangélicos, los levantamanitas. Sí, porque nosotros hacemos la oración de fe. Somos discipulados y somos llevados a las aguas, pero primero invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después somos bautizados para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación a través de haber invocado el nombre de Jesús antes de ser bautizados. Así que usted no venga a decir que el texto que le está citando el hermano Ángel García
de Romanos 10 es una oración de fe de la cual usted no cree. Ningún universitario cree esa oración de fe. ¿Por qué la cita usted y dice, es que es una oración de fe? ¿Qué tipo de apologetas modernos son estas personas que tienen ellos una doctrina supuestamente definida, pero no la defienden? Sacan otras definiciones de las cuales no creen. Ese señor, Isa Fuentes, no cree en la oración de fe. No cree en las iglesias, ¿sí? En las iglesias de Braham y de las unicitarias no llaman a hacer esa oración de fe. Ellos lo que hacen es luego presentar el bautismo en el nombre de Jesús para salvación y perdón de pecados. Ellos no disipulan. Ellos no disipulan. Ellos, acabando el culto, luego llaman a que se bauticen para salvación y perdón de sus pecados. Vamos a seguir escuchando lo que dice acerca de Hechos 22:16. Entonces, una vez que ya les he citado la Biblia y que ustedes, como personas inteligentes y racionales, ya vieron que la Biblia claramente nos está diciendo, nos está demostrando en qué nombre tenemos que ser bautizados. Claro, nosotros somos bautizados ante la invocación del nombre de Jesús, somos bautizados en el nombre de Jesús, así como Pablo fue bautizado. Al menos de que usted me diga que Pablo no fue bautizado ante la invocación del nombre de Jesús, no fue bautizado en el nombre de Jesús. Al menos de que usted me diga eso. Pero el testimonio apostólico es tremendo porque él está narrando su conversión y está dando un testimonio. Y es contundente ese testimonio que Pablo da, de la manera en la cual él enseñó, no, más bien, él escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo y después dice que lo vio. La escritura misma dice que lo vio. Ahí mismo en ese testimonio. Dice. Por eso vuelvo a preguntar, ¿Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Sigamos escuchando. Pues usted decide si quiere aceptar esta verdad o si quiere poner justificaciones, pretextos o simplemente negar lo que está escrito. Nadie niega lo que está escrito. ¿Dónde está la negación? ¿Dónde el hermano pastor Ángel García negó las escrituras? Ahora usted habló con Biblia, como usted lo dice, yo hablé con Biblia contundente. Entonces el pastor Ángel García, ¿con qué habló? Dígame, los textos que le dio no están en la Biblia. O sea, ¿por qué? Porque un apologeta, sí, quiere denigrar lo que su oponente le dice contundentemente conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué dice, no, yo di Biblia? Entonces, si tú diste Biblia, ¿tu oponente no dio Biblia o sí? ¿Qué dio el hermano Ángel García? ¿Qué dio? Claro que fue contundente con la palabra del Señor. Vamos a seguir escuchando lo que dice Isa Fuentes. Aquí es otro corte de audio que vamos a seguir escuchando. Un segundito. Gloria a Dios. En cuarto lugar, amados hermanos, es un hecho histórico probado que la Iglesia Católica Romana cambió la fórmula bautismal. Luego, vean cómo su premisa da una premisa falsa porque se contradice, como ya lo he dicho. Escúchelo con atención.
¿eh? Aquí vamos, escúchelo con mucha atención. Es un hecho histórico, probado, que la Iglesia Católica Romana cambió la fórmula bautismal luego del Concilio de Nicea. Repito, Luego del concilio de Nicea, o sea, en el año 325, después del concilio, se cambió la fórmula bautismal, aunque no da evidencias, ¿eh? No da evidencias, escúchelo bien. es un hecho histórico comprobado que la Iglesia Católica Romana cambió la fórmula bautismal luego del Concilio de Nicea. En español, antes del Concilio de Nicea, todos se bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y estoy hablando específicamente de la era apostólica. Yo no estoy hablando de la era posapostólica, porque yo sé que me pueden sacar la Didache y me pueden sacar otros escritos considerados de patrística o cristianos primitivos, donde dice Padre, Hijo, Espíritu Santo en cuanto al bautismo. Le tomos el pastor y hermano Ángel le sacó patrística y no pudo refutar absolutamente nada, ¿eh? Vamos a seguir escuchando al señor Isa Fuentes. Pero también tenemos escritos de otros padres apostólicos que ordenan o que dan testimonio del bautismo en el nombre de Jesucristo, así que ahí quedaríamos en un empate. Pero la realidad es que... ¿Cuáles? ¿Cuáles? Dice que daríamos un empate, pero no menciona ni uno. Ni uno menciona, y el hermano Ángel le mencionó varios, ¿eh? Isa Fuentes no menciona ni uno. O sea, es bonito debatir de esta manera, ¿sí? Solamente con especulación y listo. Pero no lo demuestra. No lo demostró. Vamos a seguir escuchando. La misma Iglesia Católica reconoce que ella cambió la fórmula bautismal. Ahorita no tengo todas las fuentes, pero si usted tiene una Biblia de Jerusalén en su casa, abra en Mateo 28:19 y lea la nota de página. Y ahí dice claramente que esa fórmula fue cambiada, que la fórmula del nombre de Jesús fue cambiada para las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo para que se consolidara la doctrina de la Trinidad. Pero le voy a citar la Enciclopedia Británica, que dice la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. ¿Qué? ¿En cuál ciclo? En el siglo II. Ahora ya no fue después del concilio de Nicea, ahora fue 125 años antes del concilio donde cambió la fórmula. Por lo tanto, si en su premisa hay contradicción, su premisa es falsa por su contradicción. Él está dando premisas falsas por sus propias contradicciones, ¿eh? Vamos a seguir escuchando. Entonces, si usted investiga, incluso se mete ahorita a Google y le pone ahí, se cambió la fórmula bautismal, Enciclopedia Católica o Enciclopedia Británica, le van a salir varios blogs o artículos donde vienen citas de la Biblia de Jerusalén, de la Enciclopedia Católica, de la Enciclopedia Británica, donde se aportan pruebas históricas con fuentes documentales que demuestran que... ¿Sí escucharon, ah? ¿Sí escucharon? Usted pongan en Google, no investigue esas fuentes si son verídicas o no son verídicas, simplemente con lo que aparezca, ya usted créalo, no lo investiga, ¿eh? Entonces, aquí no se define Isa Fuentes. ¿Fue después del concilio de Nicea en el año 325 o fue en el segundo ciclo 125 años antes del concilio? Isa Fuentes. Bien, entonces hay una contradicción en la premisa y su premisa es falsa. Bien, el testimonio apostólico de cómo Pablo fue bautizado es contundente porque nos muestra cómo Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús, al menos de que los unicitarios y Isa Fuentes nos diga que Pablo no fue bautizado en el nombre de Jesús y que Pablo recibió un segundo bautismo a como todo Hechos de los Apóstoles fueron bautizados, ¿sí? No fue el mismo bautismo que Pablo recibió a como los demás fueron bautizados. Dígame usted, dígame usted.
Si fue el mismo bautismo, entonces el testimonio apostólico de Pablo es contundente y nos muestra la manera en cómo se tiene que bautizar. Invocar el nombre de Jesús para salvación y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Y eso se hace antes de ser sumergido. ¿Sí? En el bautizo tiene el complemento de la salvación y el perdón de pecados. Cuando Pablo invocó su nombre, la verdad, no hay texto bíblico donde un ministro o apóstol diga: te bautizo en el nombre de Jesús sobre el que va a ser bautizado. ¿Sí? Pero en el testimonio contundente apostólico muestra cómo Pablo, antes de ser sumergido por Ananías, invocó el nombre de Jesús para su salvación y el perdón de pecados. Amén. Por lo tanto, como dice la escritura, Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Dónde invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo? En el bautismo, para salvación y perdón de nuestros pecados. Amén. Por lo tanto, Isa Fuentes, usted realmente no pudo comprobar su forma o de la manera que usted fue bautizado. No lo hay. No lo hay. Y usted fue refutado prácticamente por el hermano pastor Ángel, contundente. Y bajo el testimonio apostólico de Pablo, cuando está narrando ante los judíos en lengua hebrea su conversión, él narra la manera en cómo Ananías llegó, oró por él, fue lleno del Espíritu Santo, le cayeron las escamas y enseguida Ananías le dijo: levántate y bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Invocando cómo es ese bautismo que tenía que realizar Pablo, cómo tenía que hacer ese bautismo que Pablo tenía que realizar, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación y perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque con la boca, ¿sí?, se invoca para salvación. Amén. Gloria sea al Señor, como está escrito. Bien, pues espero que, si escuchan este video, los universitarios, espero que me contesten. Ante el testimonio apostólico de Pablo, Pablo se bautizó en el nombre de Jesús cuando Pablo invocó el nombre de Jesús, ¿sí o no? Segunda pregunta: Pablo recibió un segundo bautismo diferente a como está registrado a todos aquellos que creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo recibió un bautismo diferente a conforme lo dice en su testimonio apostólico. Tercero, Pablo lavó
sus pecados al ser bautizado invocando el nombre de Jesús? ¿Sí o no? Pues bien, bendiciones. Este es el primer exposición que da Isa Fuentes y prácticamente no da absolutamente nada. Bendiciones.